En el año 2042, el mundo que conocíamos se derrumbó. No fue un solo evento, sino una cascada de conflictos que escalaron hasta convertirse en una guerra global. Las grandes potencias, cegadas por la ambición, desataron su arsenal más devastador. Los gobiernos cayeron en cuestión de días. Las redes de comunicación se silenciaron, sumiendo al planeta en un apagón informativo total. Los ejércitos convencionales se desintegraron, dejando solo fragmentos de unidades dispersas y sin liderazgo. El caos fue inmediato y absoluto. Desde mi puesto en la base militar abandonada de Fort Carson, vi caer el primer misil. Era un veterano, curtido en conflictos que ahora parecían juegos de niños. El destello en el horizonte borró la silueta de la ciudad, y la onda expansiva nos arrojó como muñecos de trapo. El polvo y la ceniza lo cubrieron todo. Cuando el temblor cesó, el silencio era más aterrador que cualquier explosión. Éramos un puñado de supervivientes en un búnker de hormigón, rodeados por los restos de un mundo que ya no existía. Las jerarquías se habían disuelto. Solo quedaba el instinto de supervivencia. Cada amanecer traía consigo el hedor a metal quemado y la certeza de que estábamos solos. Este era el nuevo orden, un páramo radioactivo donde la única ley era la del más fuerte. Pasaron 6 meses. 6 meses de racionamiento, de patrullas inútiles, y de ver cómo la esperanza se desvanecía en los ojos de mis compañeros. Entonces, una noche, la estática de una vieja radio de onda corta se rompió. Era una voz metálica, distorsionada, pero clara. Un fragmento del antiguo alto mando, operando desde un lugar desconocido. Nos llamaban Unidad Espectro. Nuestra misión, si decidíamos aceptarla, era una sentencia de muerte. Teníamos que infiltrarnos en el corazón de la devastada Denver y encontrar el Proyecto Quimera, un antiguo sistema de armas satelital de la Guerra Fría, oculto en un búnker subterráneo. Las órdenes eran simples: asegurarlo si era posible, destruirlo si no lo era. El sistema, según la transmisión, era nuestra última carta, una herramienta capaz de neutralizar las amenazas restantes y establecer una zona segura. Pero la información era fragmentaria, llena de vacíos. La misión era extraoficial, un fantasma en los registros. No tendríamos apoyo, ni extracción garantizada. Éramos 6, 2 francotiradores, un experto en demoliciones, una médica de combate, un técnico y yo, el líder del equipo. Teníamos 72 horas antes de que la ventana de oportunidad se cerrara para siempre. La ciudad, ahora un nido de facciones carroñeras y tecnología militar autónoma, era la zona cero. Aceptar era caminar hacia la boca del lobo. Rechazarlo era aceptar que no quedaba nada por lo que luchar. Miré los rostros cansados de mi equipo. No hubo dudas. Nos preparamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, sabiendo que probablemente no volveríamos. El viaje a Denver fue un descenso a los infiernos. El paisaje, una cicatriz gris y marrón en la tierra, estaba salpicado de cráteres y esqueletos de vehículos blindados. El aire era espeso, cargado de partículas radioactivas que hacían saltar nuestros contadores Geiger. Nos movíamos de noche, usando las ruinas como cobertura. El primer día perdimos a Miller, nuestro técnico. Una mina antipersonal, un vestigio olvidado de la guerra, lo partió en 2. No hubo tiempo para lamentos, solo para recoger su equipo y seguir adelante. La ciudad era peor de lo que imaginábamos. No era un lugar muerto, sino un ecosistema brutal. Facciones de supervivientes, enloquecidos por la radiación y la desesperación, habían establecido sus propios feudos. Luchaban por recursos, por territorio, por el simple placer de ejercer el poder. Nos abrimos paso a través de una emboscada en los restos de un centro comercial. Sus gritos eran inhumanos. Usamos tácticas de guerrilla, golpeando rápido y desapareciendo en las sombras. Pero el verdadero terror no eran los humanos. Eran los drones, máquinas de guerra autónomas, programadas para identificar y eliminar cualquier amenaza, que seguían patrullando las calles, silenciosos, letales e implacables. Perdimos a Eva, nuestra médica, cuando un dron de reconocimiento nos marcó.
Una ráfaga de fuego de supresión la alcanzó mientras intentaba poner a cubierto a uno de los francotiradores. Cada pérdida era un golpe al alma del equipo, un recordatorio constante de nuestra fragilidad. Avanzábamos, pero el precio era sangre. Finalmente, tras 48 horas de infierno, llegamos a las coordenadas, el antiguo Capitolio estatal. El búnker estaba debajo, protegido por capas de hormigón y acero. Lo que encontramos dentro nos heló la sangre. El proyecto Quimera no era un sistema de defensa. Era un arma de aniquilación masiva. Una red de satélites diseñados para desencadenar un pulso electromagnético global, pero con una trampa. Solo protegería un área geográfica muy pequeña, del tamaño de un estado, mientras freía toda la tecnología fuera de esa burbuja. No salvaría a unos pocos, condenaría a miles de millones que pudieran haber sobrevivido en otros rincones del planeta, revirtiendo su tecnología a la edad de piedra y dejándolos indefensos. La voz en la radio nos había mentido. No querían salvar a la humanidad. Querían asegurarse de que su facción fuera la única que quedara en pie, la heredera de un mundo de cenizas. El conflicto estalló dentro del equipo. Jackson, nuestro experto en demoliciones, quería destruirlo. «Nadie merece tener este poder», gritó, con los ojos desorbitados. Pero Lena, la única francotiradora que nos quedaba, vio una oportunidad. «Podemos usarlo nosotros, crear nuestro propio refugio, proteger a los nuestros». La traición no tardó en llegar. Mientras discutíamos, Jackson activó sus explosivos. Pero antes de que pudiera detonarlos, Lena le disparó a quemarropa. Lo vi caer, la sorpresa congelada en su rostro. Se giró hacia mí, con el arma aún humeante. «Es la única forma, sargento. La supervivencia no es bonita». La verdad se había revelado en toda su crudeza. En este nuevo mundo no había héroes, solo supervivientes dispuestos a todo. La traición de Lena fue solo el comienzo. Mientras nos apuntábamos mutuamente en la penumbra del búnker, las alarmas comenzaron a sonar. Una facción enemiga, alertada por nuestra incursión, había localizado la entrada. Las puertas de acero reforzado temblaron bajo el impacto de los explosivos. El enfrentamiento fue inevitable y brutal. Luchamos codo con codo contra oleadas de asaltantes, el eco de los disparos rebotando en las paredes de hormigón. Ya no éramos compañeros, solo dos personas luchando por sus vidas. En medio del caos, Lena corrió hacia la consola de Quimera, intentando iniciar la secuencia de activación. Tuve que tomar una decisión. La vi teclear los códigos, con una sonrisa desesperada en el rostro. Sabía lo que significaba. Salvar un pequeño enclave a costa de aniquilar la última esperanza del resto del mundo. Corrí hacia ella, esquivando el fuego enemigo. Nos enfrentamos en un combate cuerpo a cuerpo, salvaje y primitivo. No había técnica, solo la voluntad de sobrevivir. Conseguí desarmarla, pero ella cogió un trozo de metal del suelo y se abalanzó sobre mí. El disparo resonó en la sala, silenciando el fragor de la batalla por un instante. La miré caer, su propia arma en mi mano. Estaba solo. Me acerqué a la consola. Tenía dos opciones: activar el sistema y crear un refugio seguro para mí y para quien tuviera la suerte de estar dentro, o destruirlo para siempre. Miré el monitor, los mapas parpadeando con zonas de posible supervivencia. Era la promesa de un final para mi guerra personal. Pero ¿a qué precio? Recordé a mi equipo, a los caídos, a los rostros anónimos de los supervivientes que habíamos encontrado. Puse las cargas de Jackson en la consola central. Inicié el temporizador y corrí hacia la salida, mientras los últimos asaltantes intentaban detenerme. Salí a la superficie justo cuando la tierra tembló. El Capitolio se hundió sobre sí mismo, sepultando el proyecto Quimera para siempre. Ahora, camino solo por este mundo devastado. No sé si tomé la decisión correcta. No sé si salvé a la humanidad o la condené a una agonía más lenta. Lo único que sé es que la guerra no ha terminado. Solo ha cambiado de forma. Y en este nuevo mundo, la paz es solo un recuerdo lejano. La guerra, la verdadera guerra, nunca termina. Gracias por acompañarme en esta historia.
Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video.